este tema que le he puesto por nombre discipulado financiero, ¿sí? Discipulado financiero. Es la última parte, el tema número 3 de esta serie de mensajes que hemos estado hablando sobre la importancia de vivir en una vida que se refleje libertad financiera. Los domingos pasados he dicho algunos puntos importantes sobre esto y hay que entender que la libertad financiera no es una meta, ¿sí? No llegamos del punto A al punto B, que es libertad financiera, sino más bien libertad financiera se convierte en un estilo de vida, ¿sí? Libertad financiera no es una meta, sino más bien es un estilo de vida. Cada día tomamos decisiones, actitudes y cuidamos nuestro corazón y nuestras emociones para mantenernos constantemente en libertad financiera. No es una meta, sino es un estilo de vida que se va construyendo a través de decisiones, actitudes y de cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Ahorita vi que los prejos ya iban para abajo, ¿verdad? Así, ya qué bueno que no vamos a escuchar al pastor que nos aburre, y ya pastora los regresó de vuelta, pero qué bueno, ¿verdad? Que pueden escuchar también, que a lo mejor ahorita pueden decir, bueno, pues, ¿cuál libertad financiera si ni finanzas tengo, pastor, ¿verdad? No me dan ni para gastar, ¿verdad? Bueno, de momento a lo mejor puedes decir como joven, bueno, pues qué lana manejo, ¿verdad? Ahorita, pero yo siempre he dicho, esto es bien importante. Hay pequeños hábitos en tu vida que si tú no los atiendes en su momento, se convertirán en los gigantes que te esclavicen en el futuro. En la juventud hay hábitos y conductas que si tú no los sometes a Cristo y los atiendes, esos pequeños hábitos que ahorita te parecen a ti insignificantes, si tú no los atiendes en este tiempo, en el futuro se van a convertir en los gigantes que te van a esclavizar. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? Cuestiones de disciplina, cuestiones, bueno, pues nomás me dan 100 pesos, pastor, ¿qué les voy a administrar? Bueno, administra bien los 100. Sé obediente en tareas en casa. Atiende actitudes y hábitos ahorita, porque si no los ajustas, si no los sometes hoy, cuando tú seas mayor, cuando seas adulto, se van a convertir en los gigantes que te van a esclavizar. Los adultos que estamos aquí podemos dar testimonio que hay cosas que hoy en nuestra vida estamos batallando y que no batallaríamos si en su momento les hubiéramos puesto atención. ¿Sí? ¿Alguien reconoce eso de adulto, verdad? Hay cosas que he dicho, si de chavo hubiera entendido esto, hombre, no estuviera batallando con estas cosas. Entonces, esto, libertad financiera, también tiene que ver con aprender ahora que están los preju aquí. Muy bien, último tema sobre discipulado financiero. Vamos a orar y desarrollamos esta última parte de este tema. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú iluminas nuestro corazón, nuestros pasos, y porque sabemos que tu palabra es tan amplia y tan profunda que en ella encontraremos instrucción para toda nuestra vida y también en el manejo de nuestras finanzas y recursos, Señor. Por eso hoy te pedimos sabiduría en nuestro corazón, que ilumines nuestro entendimiento, que nos des humildad para escuchar tu voz y podamos experimentar la libertad que Cristo tiene para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Queremos ser discípulos que ponen a Jesús como el Señor de su vida en todas las áreas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Durante los últimos domingos he estado leyendo un pasaje en Mateo capítulo 6, que es un pasaje que está en el verso 19 y 21. Mateo 6, 19 y 21. Dice así: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Jesús está diciendo que las cuestiones materiales y lo de esta vida es algo que tiene la facilidad de perderse o de acabarse. Jesús está diciendo lo que podemos generar en esta vida, las cuestiones materiales, tienen la característica de que pueden ser robadas o de que empiezan a deteriorarse. Todo lo que podemos hacer naturalmente se deteriora o puede ser destruido o puede ser robado, ¿sí? Eso le causa mucha
ansiedad a las personas que tienen su confianza únicamente en las cosas de esta vida. Miedo a perder las cosas materiales, miedo a que se desgasten, miedo a que sean robadas. Dice Jesús, eso es inevitable y estamos expuestos a todo eso porque las cuestiones materiales pueden ser robadas, destruidas y naturalmente van a empezar a deteriorarse. Ten cuidado porque si no tu alma estará angustiada por perder aquello que en algún momento puede perderse. Jesús habla de una segunda parte, dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir. Las cosas que están diseñadas para la eternidad, como son eternas, pues tienen la característica de no deteriorarse, porque lo que es eterno no se deteriora, ¿sí? ¿Tiene sentido? Si es eterno, no se deteriora. Por lo tanto, tiene la capacidad de permanecer. Las cosas que se pueden almacenar en el cielo, dice, no entra la polilla, no se oxidan, no se pueden destruir porque son eternas. Y los ladrones no entran a robar. Es decir, tampoco nadie puede quitarte lo que Cristo ya te ha dado. Nadie puede robarte lo que Dios ya te ha dado. Y lo que es eterno, que está diseñado para no deteriorarse y permanecer, por lo tanto tampoco puede ser robado. Es mejor poner nuestra confianza en cosas eternas. Es mejor estar confiado en aquello que no puede desaparecer, en aquello que no se va a deteriorar, ¿sí? Y también Jesús termina diciendo en este pasaje, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Donde está lo que más ames, ahí estarán tus motivaciones, también se puede entender así. Donde esté lo que más ames, ahí estarán tus motivaciones. Donde esté lo que más ames, ahí estarán tus sentimientos. Si lo que más amas se encuentra bien, entonces tú estarás, ¿cómo? Bien. Si lo que tú más amas se encuentra mal, entonces tú estarás mal. Eso significa que eso que tú amas se está volviendo el Señor de tu vida, ¿sí? Aquello que tiene el poder para dominar tus emociones y sentimientos está alcanzando cierto señorío sobre tu vida, porque donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos, los sentimientos y las motivaciones de tu corazón, ¿sí? Donde esté tu tesoro. Hoy quiero hablar sobre cómo se manifiestan las riquezas que Jesús nos ofrece. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos acceso a riquezas en Cristo Jesús. Te voy a leer ese pasaje. ¿Cómo se manifiestan esas riquezas en Cristo Jesús? ¿Cuáles son esas riquezas que Cristo nos ofrece, en las cuales tenemos que desarrollar confianza, conocerlas para cuidarlas también, administrarlas bien? Pero ¿cómo se manifiestan esas riquezas? Antes de decirte de 5 formas en que se manifiestan esas riquezas, quiero leer Deuteronomio 8, 15 al 20. Deuteronomio 8, 15 al 20. Voy a leer en una versión que se llama Biblia de las Américas. Está bien si está la NTV ahí, no pasa nada. Yo voy a leer en Biblia de las Américas para entender también algunos puntos importantes sobre las bendiciones de Dios hacia nuestra vida. Y después 5 formas de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Deuteronomio 8, 15 al 20. ¿El contexto cuál es? El pueblo de Israel fue sacado del desierto y Dios les habla al pueblo de Israel, Dios le habla a una nación que pasó de ser esclavos a ser libres por el poder de Dios, y Dios le está hablando a una nación que había sido rescatada de la esclavitud. Deuteronomio 8, 15, 20. Dice así: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte. Dice, Dios te sacó y te puso en una tierra árida, en una tierra donde no había agua y donde no había nada que comer. ¿Para qué? Para humillarte y probarte, dice el Señor. Y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Fíjate bien, Dios le dice al pueblo de Israel, tú eras esclavo en Egipto, yo te voy a prosperar y te voy a bendecir, pero antes
voy a probarte en el desierto para que aprendas a depender de mí. No vaya a ser que en el momento de prosperidad tú digas, mi poder y mi fuerza, ¿verdad? Mi poder y mi fuerza y mi mano me han producido esta riqueza. Primero voy a preparar tu corazón para prosperarte. Fíjate bien, la prosperidad que podemos encontrar en esta vida no siempre viene de la mano de Dios. También el diablo prospera a las personas. Pero ¿con qué propósito? Para distraerles, para alejarles de la voluntad de Dios y para promover en su corazón el orgullo y la independencia. Porque la Biblia dice que el diablo tiene cierta autoridad sobre este mundo, ¿sí? Es limitada, es momentánea, pero la Biblia dice que el diablo tiene cierta autoridad sobre este mundo, ¿verdad? Y está haciendo todo lo posible porque sabe que Cristo está por regresar y se le van a acabar los días al diablo. Pero mientras, dice la Escritura, que el Dios de este mundo, ¿verdad? Satanás, que tiene cierta autoridad sobre este sistema, sobre la cultura, pues también tiene la facilidad, de alguna forma, de prosperar a las personas, ¿sí? De abrirles camino, abrirles brecha en lo laboral, en lo económico, simplemente con el propósito de destruirles y de alejarles de Dios. También el diablo puede prosperar. Pero en este pasaje, Dios dice que hay un propósito para sus bendiciones. En este pasaje dice que Dios habla de un proceso antes del avance a la prosperidad. Queremos la prosperidad de Dios, pero este pasaje dice que hay un proceso antes de recibir la prosperidad. Continúo leyendo. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. ¿Quién te da el poder para prosperar? Dios. Dios te da el poder para prosperar. Pero acuérdate del Señor tu Dios, ¿verdad? ¿A fin de qué? A fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Alguien me dijo un chiste, pero no lo quiero contar ahorita. Perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes porque no oyeron la voz del Señor su Dios. ¿Sabe cuál es el apellido de los pecadores? Pérez, se dice, perecerán, ¿verdad? Los pecadores. Si comes de ese fruto, Pérez serán, le dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, si ustedes Pérez, arrepiéntase en el nombre del Señor. Muy bien, ahí está Deuteronomio 8, 15 al 20. El propósito de la prosperidad, el proceso para la prosperidad está en Deuteronomio 8:15 y las consecuencias de olvidarse de Dios en medio de la prosperidad. Deuteronomio 8:15, el proceso para la prosperidad, de dónde proviene la prosperidad y las consecuencias de olvidarte de Dios en medio de la prosperidad. Todo eso lo encontramos en este pasaje. La libertad financiera proviene de la capacidad que Dios nos da para ser prósperos. Hay gente que puede prosperar a través de la mentira o siendo astutos como las serpientes. Fíjate bien. Hay gente que prospera. ¿Bajo qué medio? La mentira, el robo, el hurto, la manipulación o a través del camino que le abre el diablo. Hay diferentes caminos para la prosperidad, dice la Biblia. Hay diferentes caminos para encontrar prosperidad y riqueza. Uno es el de la mentira, la manipulación, abrirse camino por medios incorrectos. Pero la Biblia dice que el camino correcto para prosperar proviene a través de la capacidad que Dios nos da para ser prósperos. Dios nos da una capacidad para ser productivos. Dios pone en nosotros una capacidad para ser productivos en nuestra vida, en nuestro trabajo. Él nos da la capacidad para prosperar. El Espíritu Santo nos da creatividad. El Espíritu Santo nos da creatividad. Si tú manejas una cartera de clientes, tienes un negocio propio, si tú estás en una empresa, ¿verdad? Tienes algún puesto en algún lugar, no puedes olvidarte que el Espíritu Santo también nos da a los creyentes creatividad para salir adelante en nuestro trabajo.
¿sí? Nosotros tenemos la creatividad del Espíritu Santo. Es que han bajado las ventas, pastor. Es que no me he llevado bien con mi jefe. Es que mis subordinados como que no me quieren hacer caso, ¿ok? Pídele al Espíritu Santo creatividad para salir adelante en tu trabajo. Una creatividad que viene de lo alto, una creatividad que el Espíritu Santo nos inspira para ser productivos. Dios quiere sacarnos de la esclavitud financiera. Es importante. Tú tienes que entender que Dios quiere darnos libertad financiera. Dios quiere bendecirnos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y no es porque Dios únicamente tenga la capacidad de ser bueno. Dios es bueno en su naturaleza. Dios quiere bendecirnos, pero en este pasaje de Deuteronomio dice, Dios te quiere bendecir, fíjate bien, dice, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. ¿Por qué te da el poder para hacer riquezas? Con el fin de confirmar su pacto. Dios quiere prosperar tu vida para que tu vida dé testimonio de que Dios es bueno. Ese es el propósito de la prosperidad de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué quiere Dios prosperarme? Para que mi vida de libertad financiera dé testimonio a otros de que Dios es bueno. Oiga, hermano, ¿y cómo le hace usted que veo que pues no le batalla con las deudas? Estamos en la célula y no vienen a cobrarles lo del Coppel, ¿verdad? Y yo por eso no quiero abrir célula en mi casa, porque voy a abrir célula en mi casa y van a estar ahí los del Coppel toque y toque, ¿verdad? ¿Cómo le hace usted, hermano? Voy a dar testimonio de que Dios ha sido bueno en mi vida, que el Espíritu Santo me ha dado creatividad para sacar adelante mi negocio, mi trabajo, ¿sí? El Señor dice, yo te voy a prosperar con el fin, ¿sí? ¿Cuál es el fin? De confirmar mi pacto contigo. Si tú vas a prosperar, no tienes que olvidarte de que tu prosperidad, tu estabilidad económica, la productividad en tu trabajo es para dar testimonio de que al Dios que tú sigues es un Dios bueno, que es un Dios creativo, que es un Dios que te da la oportunidad de ser productivo en tu trabajo, ¿sí? Hay gente que da testimonio a través de que Dios le sanó físicamente de una enfermedad. Hay gente que da testimonio de que Dios le restauró su matrimonio. Y hay gente que va a dar testimonio de que Dios le ayudó a tener una vida en libertad financiera. ¿Tiene sentido lo que le digo? Ahí dice en Deuteronomio, con el fin de que yo demuestre mi pacto contigo. Por eso te voy a prosperar, ¿sí? Dios quiere bendecirnos, sacarnos de la esclavitud financiera que produce falta de contentamiento, endeudamiento y mala administración o mayordomía. Dios quiere calibrar o probar nuestro corazón antes de pasarnos a la prosperidad. Dice, yo te saqué de Egipto, te pasé por el desierto, y en el desierto no sale agua de ningún lado. No hay alimento, todo lo que siembras, toda semilla que siembras no florece. ¿Por qué Dios te llevó al desierto? Dice el Señor, para que aprendas a depender de mí. Primero te voy a enseñar a depender de mí para que puedas pasar al terreno de la prosperidad. Primero tienes que primero tienes que entender que toda prosperidad proviene de la fuerza que yo te doy para que tú seas productivo. Tú tienes que aprender primero a depender de Dios, y en la medida en que tú aprendes a depender de Dios, será en la medida en que tú avances en tu prosperidad. Ahí está una clave bien importante de Deuteronomio 8, no me lo estoy sacando de la manga. En la medida en que tú aprendas a depender de Dios, será en la medida en que tú vas a prosperar. Si tú estás estancado en tu proceso de dependencia de Dios, tú mismo estás frenando la prosperidad de Dios para tu vida. Yo te saqué al desierto, dice, donde está la serpiente, donde no hay agua, donde no hay alimento, donde no hay cosecha, para que vieras cómo yo de la piedra hice brotar agua. Es decir, que Dios dice que Dios hace sacar bendición donde no hay bendición. Dios hace florecer un lugar donde no va a florecer absolutamente nada. También en Deuteronomio encontramos los que estamos teniendo nuestra célula y nuestro manual de célula de los 7 pasos para la vida fructífera. También en Deuteronomio dice que Dios bendice a aquellos, ¿sí?, que trabajan mano a mano con los hijos de Dios. Dios bendice los negocios y las empresas que tienen trabajando para ellos a cristianos. Eso dice la Escritura, lo hemos visto en el manual de célula las semanas pasadas. Fíjate bien, hay muchos negocios en abastos, en la zona industrial, hay muchos negocios que su prosperidad
es resultado de que tienen trabajando para ellos cristianos que oran por la fuente de sus ingresos. El patrón no conoce de Dios, el jefe no conoce de Dios, los alemanes, chinos o quien sean los dueños quizá ni cristianos son. Pero dentro de ese negocio, de ese trabajo hay cristianos que dicen: Señor, bendice la fuente de mi trabajo. Señor, bendice mi empresa, bendice mi negocio. Y no se dan cuenta que la prosperidad de algunos negocios es resultado de la oración de hijos de Dios que tienen trabajando para ellos. Eso dice la Biblia, ¿sí? Ese es testimonio que podemos dar nosotros para la gloria de Dios, porque Dios quiere calibrar nuestro corazón, probar nuestro corazón antes de pasarnos a la prosperidad. Primero tienes que entender, le dice al pueblo de Israel, que yo puedo hacer brotar agua de la piedra, que puedo hacer descender pan del cielo. Y cuando tú aprendas a depender de mí, entonces avanzarás en el nivel de prosperidad. Nuestra libertad financiera y prosperidad tiene un propósito que no debemos olvidar: demostrar que nuestro Dios es fiel y que su instrucción es buena. Debemos escuchar y atender a la advertencia de descuidar nuestra relación con Dios por la prosperidad y el dinero, ¿sí? Deuteronomio también dice: pero ten cuidado, no olvidarte de mí, porque también hay una consecuencia de la desobediencia, dice Deuteronomio. Yo quiero bendecirte, voy a probar tu corazón y después te voy a llevar a la tierra de bendición, pero también Deuteronomio dice: hay un resultado si tú te olvidas de mí. Hay un resultado si tú te olvidas de mí en medio de la prosperidad, y no debemos de desatender, de descuidar la advertencia que hay en este mandamiento, en esta bendición. Ahora, si libertad financiera es la capacidad que Dios nos da para generar prosperidad o riqueza, ¿es prosperidad y riqueza una cuestión únicamente material o económica? No, prosperidad y riqueza, según la Escritura, tiene que ver con economía, pero no solamente es eso, es mucho más que eso. Fíjate lo que dice Filipenses 4:19 al 20. Dice: y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está reconociendo a la iglesia en Filipos, y Pablo en el verso 18 y 17 les dice: gracias, iglesia en Filipos, porque se acordaron de mi ministerio y ahora han vuelto a sostener económicamente mi ministerio, dice el apóstol Pablo. Y luego continúa y dice: y este mismo Dios que cuida de mí suplirá también a ustedes todo lo que necesitan de sus gloriosas riquezas, ¿sí?, que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Proverbios 10:22, fíjate lo que dice Proverbios 10:22. La bendición del Señor enriquece a una persona, y Él no añade ninguna tristeza. La bendición de Dios enriquece a la persona, y Dios no le añade tristeza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay gente que enriquece, pero en la medida que enriquece se vuelve más amargada. La Biblia dice que entonces nos está mostrando una cara de la moneda, y dice que hay gente que prospera, pero en la medida que prospera se vuelve más tacaña, más amargada, ¿sí? Y se vuelve, y más problemas vienen junto con la prosperidad. Pero dice la Biblia: la bendición del Señor enriquece a una persona, y Él no añade ninguna tristeza, ¿sí? La prosperidad de Dios viene de la bendición de Dios. Prosperidad para el cristiano es tener la bendición de Dios. ¿Cómo sé que soy próspero, pastor? Porque tienes la bendición de Dios. Quizá no eres rico ni te sobra el dinero, pero si tú tienes la bendición de Dios para tu vida, tú eres una persona próspera. La bendición de Dios es resultado de prosperidad, ¿sí? 5 formas en las que se manifiesta las riquezas en Cristo. 5 formas en que se manifiesta la riqueza en Cristo. Primero, la riqueza espiritual. Lo primero es la riqueza espiritual. Esta riqueza es la libertad de disfrutar todos los privilegios que Dios nos da a través de Jesucristo. ¿Cuáles son las riquezas espirituales? Las riquezas espirituales son todos los beneficios que nos da el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, la salvación. La salvación y vida eterna es un gran tesoro. El mismo Señor Jesús en una de las parábolas dice que hay un hombre que caminando por un terreno, ¿qué se encontró? Se encontró un tesoro.
Caminando por un terreno se encontró un tesoro y fue a vender todo lo que tenía para poder comprar ese terreno y poderse quedar con ese tesoro. El Señor Jesús constantemente está comparando el evangelio, que son las riquezas espirituales, con un tesoro. Somos ricos en Cristo Jesús porque nos ha dado vida eterna, porque nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Somos ricos en Cristo Jesús porque éramos enemigos de Dios y no teníamos forma de ponernos a cuentas con Dios, pero a través de la obra de Jesucristo, Dios nos puso a cuentas con Dios y ahora Dios está a nuestro favor. Usted dígame si sí o no es ser rico eso. Hay riquezas en Cristo Jesús porque tenemos vida eterna, tenemos paz con Dios, tenemos al Señor Jesús de nuestro lado, tenemos al Señor Jesús intercediendo día y noche por nosotros. A veces dice, pastor, ore por mí. Al líder de la célula, ore por mí. Y para eso estamos. Háblale a tu líder que ore por ti. Háblanos a nosotros para que oremos por ti. Pero adivina qué, la Biblia dice que Jesús está intercediendo por ti día y noche. Dígame si eso no es ser rico en Cristo Jesús. Y si Dios nos escucha a nosotros, somos bien socarrones y que a veces vamos con Dios nomás cuando no nos conviene, ¿verdad? Y Dios aún así nos escucha. Ahora imagínese si Dios no va a escuchar a su Hijo Jesucristo. Y Jesús está intercediendo por ti. Los primeros cristianos consideraban la salvación y el evangelio como un gran tesoro. Los primeros cristianos estaban dispuestos a perderlo todo porque sabían que nada les podía quitar la salvación y la eternidad. Los podían matar, los podían correr de su casa. Hay gente en África, hay gente en el Medio Oriente, hay gente, misioneros en Irán, en Irak, hay gente en otros países que está siendo desplazada, que está siendo asesinada, que está siendo sacada de sus aldeas, ¿verdad? Y viven con la conciencia de que les pueden quitar todo lo que hay en esta vida, su casa, les pueden arrebatar hasta su propia familia, pero esa gente sigue convencida de que no les pueden quitar lo que Cristo les ha dado, que es la salvación, la vida eterna y el amor de Cristo Jesús. Es un entendimiento bien elevado del evangelio, es un entendimiento bien poderoso. Estar dispuesto a perder todo sabiendo que lo más importante no te puede ser quitado. Jesús compara constantemente el evangelio con un tesoro. Yo pregunto, ¿es para ti el evangelio, la salvación, tu tesoro más grande? Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Es para ti el amor de Dios, la persona de Jesucristo, tu tesoro más grande? ¿Eres consciente de que todo te puede ser quitado menos eso? ¿Eres consciente de que tu paz mental y de tu corazón debe estar cimentada en lo que no te puede ser quitado, que es el amor de Dios? Otra forma de ver las riquezas en Cristo Jesús son las riquezas físicas. Amén, dijo, no, eso sí me gusta, pastor. Lo otro, muy bien, pero a eso quería que llegara, pastor. Las riquezas físicas, dice, el poder disfrutar del bienestar personal y de cosas buenas. Eclesiastés 6:2 dice que hay un mal en esta vida. Gente que trabaja, acumula prosperidad y después otro termina disfrutándolo por él o por ella. Eclesiastés 6:2 dice eso, ¿verdad? Hay un mal en esta vida, gente que acumula prosperidad y otro termina disfrutándola por ella, ¿verdad? Porque Dios a uno les da la capacidad de disfrutar lo que tienen. Y las riquezas físicas en Cristo Jesús es el poder que Dios nos da para disfrutar del bienestar personal y de las cosas buenas que podemos tener en esta vida. Dios nos da la capacidad de disfrutarlas. También Proverbios dice que es mejor comer pan duro en el rincón de una casa que grandes banquetes en un palacio con pleitos y rencillas entre la familia. Es mejor pan duro en un rincón con paz que grandes banquetes con rencillas familiares dentro de un palacio. La comparación de lo que Dios le puede, el poder de Dios para disfrutar lo que tenemos. Lo tercero, la riqueza relacional, que es el poder disfrutar, de relaciones personales sanas, recíprocas y en amor. Dios nos da la capacidad de ser ricos en relaciones personales. Disfrutar de los hermanos, de los amigos, de la familia. ¿Eso es ser rico? La pandemia nos enseñó que hay unos memes por ahí, ¿verdad? Éramos ricos y no lo sabíamos, ¿verdad? Hay unos videos muy cortitos donde se ve un video como de los 80s, 90s,
donde empieza el video de los 90s, así como con color sepia y de video VHS. ¿Se acuerdan cómo se veía el VHS? Y dice por ahí una frase: tienes 8 años, te despiertas, vas al comedor a la cena navideña y no falta nadie. Tienes 9, 10 años y llegas ahí, ¿verdad? Y recuerdo momentos de mi infancia, cosas bonitas, porque a veces la riqueza, dice también, que Cristo nos da, tiene que ver con las relaciones personales. Somos ricos cuando tenemos amistades, cuando tenemos hermandad en Cristo, cuando tenemos la familia. Hay riqueza en eso. Y hay riqueza en el poder de disfrutar de esas relaciones personales, sanas en amor. Proverbios 18:22. Proverbios 18:22 dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Nadie dijo amén. Chapa, ¿no dijiste amén? Proverbios 18:22, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro, ¿sí? El que encuentra una relación para su vida, como el matrimonio, dice, ha encontrado un tesoro y recibe el favor del Señor. O sea, Dios te da el tesoro, ¿verdad? Dios te da el tesoro y te da de su favor, porque necesitas favor de Dios para disfrutar de ese tesoro, para comprender al tesoro. Pero dice que el que haya esposa encuentra un tesoro, ¿verdad? El que encuentra amistad, el que encuentra una relación personal, una amistad, un compañero de vida, un hermano en Cristo, alguien que ora por ti, un líder que invierte tu vida en ti, en el ser discipulado, haya un tesoro y recibe el favor de Dios por medio de la persona. Dios nos da el favor de Dios por medio de otras personas. Cuarto, riqueza productiva. El poder crear y hacer que pasen cosas mejorando la condición de la vida. Dios nos da riqueza productiva. ¿Cómo es esto? Es el poder de crear y hacer que pasen cosas para mejorar nuestra condición de vida, ¿sí? Gente que cambió su coche, que amplió su casa, que pudo algún proyecto, que compró un terrenito para una casa de retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas es la bendición que Dios nos da para ser productivos, para que te pasen cosas buenas. Tú trabajas para que te pasen cosas buenas y ahorras, haces esto, haces lo otro. Dice, bueno, esa riqueza es una riqueza productiva, que es el poder que Dios nos da para crear y hacer que pasen cosas mejorando nuestra condición de vida. Porque la idea es que mejoremos, ¿no es así? ¿Sí? Tenemos el derecho y está bien, no tiene nada de malo, ¿verdad? El querer mejorar nuestra condición de vida, ¿sí? Y eso es riqueza productiva. Salmos 107, 35 al 38. Pero también convierte desierto en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Si Dios convierte desierto en lagunas, eso es mejorar la condición de vida. ¿Estamos de acuerdo? Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Cuánto los bendice. Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Salmo 107, 35. Dios lleva gente al desierto y las hace ser productivas. Dice, allí en el desierto siembran, cosechan, sus familias crecen, sus manadas aumentan. Cuánto los bendice el Señor. Riqueza productiva para ser productivos, ¿sí? Por último, riqueza financiera. ¿Cuál es esta bendición? Es el poder que Dios nos da para cumplir con nuestras obligaciones, satisfacer necesidades y deseos y ser de bendición para quienes nos rodean. Riqueza financiera es el poder que Dios nos da para cumplir con nuestras obligaciones. Si eres padre de familia, Dios te da el poder de cumplir con tus obligaciones, de sacar adelante tu familia, de pagarle a tus empleados, de ser financieramente responsable. Dios nos da esa capacidad. Los deseos y las necesidades de aquellos que nos rodean y para bendecir a otros, ¿sí? Son las 5 formas en las que Dios muestra su riqueza con nosotros. Con esto espero que nos demos cuenta que somos más ricos de lo que creíamos.
Amén. Y que a veces la pobreza tiene que ver con una mentalidad de pobreza, ¿verdad? Con una mentalidad de pobreza, de ignorar lo que Dios nos da. Y con estos 3 mensajes, mi intención, Dios lo sabe, y espero que tú lo sepas en tu corazón. Con esos 3 mensajes, nuestra intención como pastores nunca ha sido la condenación, nunca ha sido la exposición, sino siempre bendecirles en Cristo Jesús, enseñarles, mostrarles la palabra de Dios y que puedan disfrutar de la libertad que Cristo nos ofrece en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el amor de Cristo, Señor, tú nos has instruido y hemos visto, Señor, que hay riqueza en nuestra vida, pero a veces el enemigo y las preocupaciones nos quieren robar la claridad para ver que somos bendecidos en Cristo Jesús. Danos contentamiento, Señor, con lo que tenemos. Danos dominio propio. Déjanos disfrutar de todas las diferentes tipos de riqueza que hoy vimos, Señor, que tú tienes para nosotros. Déjanos ser productivos. Déjanos entender que la prosperidad viene de la bendición que tú tienes para nosotros. Que si tenemos tu favor y bendición, entonces seremos prosperados. Señor, yo oro en el nombre de Jesús por aquellas personas las cuales tú quieres prosperar, pero tú estás trabajando con ellos en su corazón, Señor. Ayúdalos, Señor, a avanzar, a superar y a aprender y a atravesar con entendimiento la prueba, si es que la hay. Si es que hay personas que están atravesando por una prueba, por un proceso para posteriormente desatar bendición, oro en el nombre de Jesús para que haya humildad, haya entendimiento en medio del proceso, para que después se desate la bendición sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que podamos ser una iglesia, Señor, que vive en libertad a todas las áreas de su vida. Que podamos ver el favor de Cristo para con nosotros, Señor, te lo pido. Que podamos cerrar este año con mucha gratitud, cerrar este año con la bendición de Dios, empezar el año nuevo con una mentalidad fresca, Señor, del manejo de la economía, Señor Jesús. Que tú quieres bendecirnos y quieres prosperarnos para que tu nombre sea exaltado, y el día de mañana que prosperemos, el día de mañana que venga la bendición, podamos declararle al mundo: mi Dios es bueno, mi Señor es fiel, y si hoy estoy aquí en la tierra donde fluye leche y miel, es porque he obedecido la palabra de Dios, que es buena, y Dios ha cumplido su promesa. Mi prosperidad es para gritarle al mundo: mi Dios es fiel, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor, para despedir este tiempo. Señor, que la palabra que hoy ha sido arrojada a los corazones pueda dar fruto, Señor, en nuestras vidas. Bendice a cada persona aquí presente, y en este tiempo, Señor, de mucho movimiento, Señor, yo te pido que tú bendigas a cada persona aquí presente, que ahuyentes al enemigo, al ladrón de sus vidas, que Él nos dé sabiduría para administrar correctamente lo que nos das en este mes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos la capacidad de disfrutar lo que tenemos, que la presencia de Dios te acompañe en tu entrada y tu salida, y que nunca te olvides que el nivel de tu prosperidad depende de tu relación con Dios, que nunca se aparte de tu vida, de tu corazón, el meditar en este libro de día y de noche, que no se aparte de ti la palabra de Dios. Consúltalo, óralo, ve a Él, con fe acércate a la palabra. No te olvides de tomar a Dios en cuenta en todas tus decisiones, y verás que el Señor te va a bendecir. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana, en el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, que Dios te bendiga.